Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos adelante siendo bendecidos con la palabra del Señor. Bienvenidos a este video de la serie. Estamos leyendo la Reina Valera revisada de la Biblia Trasfondo Cultural de Editorial Vida. Una tremenda Biblia que yo les recomiendo a todos ustedes. Aquí estamos en el capítulo 34 porque vamos a leer 3 capítulos. El 34, el 35 y el 36. Así que bueno, avanzamos, seguimos agradeciéndole a Dios por su providencia de salud para conmigo, mi esposa, mis hijos. ¿Vieron mis hijos? ¿Lo vieron en el final de los videos? Tremendos, tan grandes, ya tienen casi ahora, el mes próximo, así van a cumplir 14 y 12 años. 14 Juanpi y Catalina 12, así que ya están entrando en plena adolescencia. Ahí estamos disfrutando de la gloria del Señor sobre sus vidas también. Vamos a orar para comenzar con la lectura. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir, Señor, en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Señor, te ruego que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 34, que es el pacto renovado. Iba a decir, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, como le había dicho, que le iba a mostrar su gloria, pero no iba a ver su rostro. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.
Y ahora viene la advertencia contra la idolatría de Canaán, porque claro, iban a ir a conquistar una tierra que estaba repleta de idolatría y de todas prácticas que eran totalmente contrarias a la voluntad del Señor, en todas las áreas. Iban a encontrarse con pueblos que tenían que conquistar sus tierras, pero que serían tremendamente una causa de tentaciones múltiples para el pueblo. Y va a decir, guarda lo que yo te mando hoy, versículo 11. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y hay que ponerlo en el comentario, Dios es un Dios celoso. Pero claro, aquí me han preguntado varios y me dicen, pero el celo no es un fruto de la carne, perdón, no es una obra de la carne de Gálatas capítulo 5, los celos, las envidias, sí, pero no está hablando de ese celo motivado por la concupiscencia y la maldad del ser humano, la ambición, el egoísmo y la soberbia, sino que está, motivado y sale de la pureza y santidad del Señor, donde Dios lo que quiere es un pueblo que sea enteramente propiedad suya y cuyo corazón sea únicamente del Señor. Entonces allí el celo de Dios tiene que ver más con su demanda de exclusividad en adoración y en entrega para con su pueblo. No es un celo carnal, sino que es un celo que proviene de la misma santidad y pureza de Dios, del amor de Dios para con su pueblo. Es totalmente legítimo y expresa uno de los atributos de Dios. Por eso ponelo en el comentario, Dios es un Dios celoso, en su santidad y en su pureza. Agrégale eso, en su santidad y en su pureza. Así podemos explicar eso y seguimos adelante. Entonces versículo 15 dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Bueno, era un poquito de lo que hacían las naciones a las que iban a conquistar. Y serían un lazo y una tentación para ellos, sobre todo por el tema de la sensualidad que presentarían. Y en medio de la idolatría también habían rituales sexuales que estaban allí y que traían fornicación y traían totalmente, un desorden total a la vida de su pueblo que debería ser santo, el pueblo de Israel. Por eso le dicen no se mezclen. Y ahora hablará de las fiestas anuales de los judíos. Y va a decir, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerán pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero rescatarás con cordero el primogénito del asno, y si no lo rescatas, quebrarás su cerviz. Rescatarás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé su territorio.
y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarse delante de Jehová y tú, tu Dios, 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Y aquí hablará sobre las nuevas tablas de la ley. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 27, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y fíjense, un evento extraordinario, ¿no? Porque era que la piel de Moisés, frente a la luz de la gloria del Señor y a todo el tiempo que había estado presente era reflejada de alguna manera, se había impregnado en la piel de Moisés, y también él desprendía una luz de su rostro. ¿Un evento único? Sí, totalmente. Lo que vemos en el monte de la transfiguración, cuando Jesús está allí, es que se transfigura y su rostro se llena de luz, y sus vestiduras se vuelven blancas, resplandecientes. Bueno, es lo más semejante, pero luego un evento como este no se ha visto en otro momento, en otro lugar de la Biblia. Y va a decir así ahora el capítulo 35, que va a hablar sobre el sábado y sobre las diferentes ofrendas que van a haber en el tabernáculo, ¿sí? Y va a decir esto: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas al 7º día os será santo, día de sábado para Jehová. Cualquiera que en él haga trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de sábado. Y va a decir en cuanto a la ofrenda para el tabernáculo: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y ahora dice la obra del tabernáculo: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y ahora el versículo 11: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelabro del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado.
el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y ahora el versículo 21 dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron tanto hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcilios, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y recuerdan que, claro, ¿por qué y cómo tuvieron esto si eran pobres en Egipto? Recordemos que cuando salieron de Egipto, Dios les dijo: digan a sus vecinos que les den, a los egipcios, que les den brazaletes de oro, de plata, joyas y vestidos. Bueno, así despojaron a los egipcios, decía el pasaje, y por eso el pueblo tenía toda clase de telas, oro, plata, esmeraldas, todo tipo de piedras preciosas, porque se los dieron voluntariamente, porque Dios le dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y cuando la gracia y el favor de Dios están sobre nosotros, la cosa cambia. Ponelo en el comentario: debemos anhelar la gracia y el favor de Dios. Debemos anhelar la gracia y el favor de Dios. Ponelo en el comentario y escribilo en tu cuaderno de anotaciones también, más allá de todo lo demás que quieras poner y escribir en tu relación con la meditación de la palabra del Señor. Y ahora va a decir entonces: todo hombre que tenía púrpura, y dice aquí violeta, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Y ahora el versículo 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y esto es indispensable. Toda ofrenda, toda ayuda tiene que ser voluntaria, no obligada ni manipulada. Dios hace el llamado, el pueblo voluntariamente responde porque hay un propósito en ese llamado. Y eso es indispensable para nosotros hoy, para todo líder en la iglesia. Lo que hacemos es motivar a la gente a que pueda encontrar el contentamiento y la voluntad propia para bendecir. Como yo les digo, miren, en este caso, cuando les digo, miren, aquellos que quieran colaborar con esta serie, con nuestra familia y con el trabajo en el canal, mediante una ofrenda mensual, lo que puedan dar durante la serie Leemos la Biblia en un año, aquellos que de corazón lo quieran hacer voluntariamente, sin obligar a nadie, eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y claro, ahí está la gente que se comunica, sean muchos, sean pocos, y dicen: yo quiero colaborar, Rodo, y lo mismo cada uno de nosotros, bendiciendo a alguien, bendiciendo la obra de Dios, diezmos, ofrendas voluntarias, ofrendas especiales, no sé, comprar algún elemento para alguien que lo necesite, llevárselo, mandárselo por otro para que no sepa lo que hicimos. Bueno, todo eso está ahí y sale del corazón, con nuestra voluntad, y es tan indispensable que así sea para mostrar sanidad y pureza de corazón, que no hay ninguna intención ni queremos manipular a nadie. Bueno, eso es lo que Dios ha dicho y así lo hizo el pueblo en esa ocasión.
Y ahora hablaremos sobre el llamamiento de Bezaleel y Oholiab y la construcción del templo en el final del capítulo 35 y el capítulo 36. Así terminamos con esta lectura y dice así: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y ahora comienza el versículo 1 del capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Oholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y ahora dice Moisés: suspende las ofrendas. ¿Por qué? Porque había demasiado. Y él dice: basta, gente, les agradecemos, ya está, para el propósito que ha llegado, ya estamos satisfechos. Y ahora dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel, que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Fíjense, ¿no? La abundancia que Dios puso en el corazón del pueblo, al punto de que Moisés dijo: basta, gente. No solamente no nos manipuló para dar más, no quiso intentar que den más, que sigan dando, porque no había ambición, había un propósito. ¿Escucharon eso, no? No había una ambición, había un propósito. Se cumplió ese propósito, listo, hay que frenar la ofrenda voluntaria. Ya está, se los impidió, basta, hasta acá estamos. Para eso fue llamado, ya se cumplió, ya está. Y ahora dice: construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón, versículo 8, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lanzadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima.
Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 de las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Y ahora hablará en los últimos 4 versículos de el velo. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ella 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus 5 capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Y fíjense cómo aquí se ve que hace las telas con diferentes colores, pero también con imágenes de querubines, ¿no? Y allí dice que hicieron las imágenes con los querubines. Y fíjense cómo en la presencia de Dios lo vamos a ver con los serafines de Isaías capítulo 6, los querubines que verá tanto Juan en el Apocalipsis como Ezequiel en varios capítulos. Allí se ve la presencia de Dios rodeado de seres celestiales. Por eso el tabernáculo, que mostraba un símil, una maqueta de la presencia real de Dios, habían querubines en el arca del pacto, en las imágenes que estaban allí representadas en las telas que rodeaban en el tabernáculo desde el lado de adentro, porque era como una maqueta, digamos, hecha de tela y con estos elementos, madera, acacia, oro y demás, hechas como simbolizando la presencia de Dios, trayendo una maqueta humana de lo que sería la representación real de la presencia de Dios en el cielo. Bueno, así terminamos con este video, que tanto este como el anterior fueron bastante más largos que lo normal, que son entre 17 y 20 minutos, pero ha sido edificante seguramente y nos ha ayudado a comprender un poquito de lo que en ese momento histórico se vio en lo que eran los capítulos, 34 al 36. Y ya vamos llegando a los últimos capítulos del libro de Éxodo, Así que no te vayas de este video sin ver a todos nuestros patrocinadores y los colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año,
Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie, leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. Chau, ¡Chao, chao!